on this computer. Okay, we are recording. Now I'm going to share my screen. Okay, can you see the agenda? I can see it. Okay, cool. Oh, I was going to make you a co-host. There. And I'm going to grab my tablet. All right, it's 5 o'clock, so let's start letting people in. All right, here we go. Welcome. Miss Lana's coming. Yeah. Okay. Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Vamos a esperar un momento mientras que entran los demás. I see a lot of students, but this is back to school night for parents. We'll just give a couple minutes to allow people to sign on before we get started. While you're waiting for us to get started, you can take a look at the agenda that is being shared on the screen right now. Mientras que esperamos, pueden ver la agenda que está ahorita compartiendo la maestra en la pantalla. Será de noche regresa a las clases de cuarto grado. Vamos a comenzar con el 1, revisar los profesores y el personal de la escuela. Número 2, vamos a revisar los valores fundamentales de ICS. Número 3, vamos a hablar un poquito de la comunicación escolar. Número 4, viene Ms. Alderman. Número 4, vamos a repasar lo de Clever y Google Classroom. Número 5, vamos a revisar el manual semanal interactivo. Número 6, hablar del registro de lectura de RAS Kids. Y también acerca de las visitas al hogar virtuales. Y terminaremos con preguntas. I don't know if it's my headphones or if it's your headphones, but there was some scratching. But it sounds better now. Okay. Okay. Okay, está bien. All right, should we get started? Yeah. Okay. All right, so welcome to 4th grade back to school night, and thank you all for coming. Really appreciate you taking the time. So we are going to review the ICS teachers and staff. We're going to review the core values, school communication. We're going to review the platforms Clever and Google Classroom, the weekly packet and interactive weekly schedule for students, the daily reading log and RAS Kids, and virtual home visits. And then if we have missed something and you have a question, we'll take questions at the end. This back to school night is being recorded and we will post it on YouTube, and we will share that with you. So if you feel like at any time Mr. Strada or myself are going too fast and you want to review something, you will be able to rewatch the video at a later time. Okay. All right. So
Go ahead, Mr. Estrada. Ok, una vez más, bienvenidos a la noche de regreso a clases de cuarto grado. Estamos aquí la maestra Lindsay Dostler y yo, Alejandro Estrada, para servirles. Vamos a repasar la agenda. En la número 1, estamos diciendo que vamos a revisar acerca de los profesores y el personal de la escuela. Número 2, vamos a revisar los valores fundamentales de la escuela ICS. Número 3, vamos a hablar de la comunicación escolar. Número 4, a repasar lo de Clever y cómo ingresar a Google Classroom. Número 5, vamos a revisar el paquete semanal y el programa semanal interactivo para las primeras 3 semanas. Número 6, vamos a hablar acerca del registro de lectura diario y de RAS Kits. Número 7, hablar acerca de cómo apuntarnos para una visita de hogar virtual. Número 8, contestaremos preguntas si tienen. Y durante este tiempo estaremos repasando también un poquito acerca en más detalle todas las otras cosas que habló la maestra acerca de cómo ver esto y, por supuesto, contestar las preguntas. Okay, well, we can go ahead and get started. Okay. Lost my train of thought there, sorry. That we're recording it for YouTube? Oh, thank you. Y estamos grabando esta presentación por si algunos conocidos o también personas que no vinieron a esta noche de regreso, o también si lo quieren repasar, va a estar en el YouTube de la escuela ICS. Okay. Okay, we can go on. Okay. So let's take a look at our staff this year. Ok, vamos a ver a todo el personal de la escuela, comenzando con la directora, Miss Eleanor Alderman. Con las maestras de quinto. Teachers, Miss Micaela and Miss Cristina. Con las maestras de primer grado, Miss Cynthia y Miss Case. Second grade teachers, Miss Carolina and Miss Nicole. Maestras de tercer grado, Miss Pamela y Miss Hilaria. And your fourth grade teachers, Mr. Estrada and myself, Miss Dostler. Woo woo. And we're finally going to do immersion in fifth grade this year. Presentando a los maestros de quinto grado en doble inmersión. Señora Andrade y Mr. Tim. We have our intervention teachers and tech support. I saw Edgar's here. Hi, Edgar, and teacher Frankie, who we have had in the past. So welcome, Edgar. Tenemos a nuestra especialista de matemáticas y maestra de intervención, Miss Bridget Brown. Our wonderful science coach and engineering teacher, Teacher Elizabeth. A nuestra trabajadora social y coordinadora de recursos para familias, Miss Diosa. Our resource specialist teacher, Miss Kat, and our paraprofessional, Miss Roselia. A nuestro psicólogo bilingüe, el señor De Miranda. We have two speech therapists, our English speech therapist, Miss Holston, and our new bilingual speech therapist, Miss Michelle. Las supervisoras del apoyo familiar, Miss Judith y familiar y estudiantil, Miss Judith y Miss García. And our wonderful gardening teacher returns. I also saw her in this meeting. Welcome, Miss Allison. Nuestra bibliotecaria, Miss Reeves. And we have Mr. Saleh returning for another year of capoeira at ICS. And I believe we will also have hip hop returning to ICS with a new hip hop teacher this year. Nuestra asistente administrativa, Miss Zulma. And our wonderful attendance specialist, Miss Jael. A nuestros conserjes increíbles, Miss Anne, el señor Craig y el señor Warren.
And we have some after-school program staff returning and some new staff, Miss Isa, Miss Naeli, Miss Alondra, and Miss Alana, who is with us in this meeting. She will be supporting the upper grades at ICS. Welcome, Alana, Miss Anna, and Miss Kimberly. Nuestro personal estelar de la cafetería, la señora Zelda y la señora Ben. And the wonderful Mr. Reggie, our school security officer. Y también nuestros voluntarios fabulosos y fabulosas, Miss Kathleen y Miss Badal. All right, so now we're going to review the core values at ICS. The first one is be safe. And, vamos a repasar los valores esenciales de la escuela ICS. El primero será, sea seguro. And so we're just going to review some of the ways that students can be safe virtually on Zoom. So one way is to only log into secure Zoom classes that you have been invited to. Una de las maneras de estar seguro es no. Do you want me to continue or? Yeah, go ahead. Okay. Y no más ingresar a las clases en Zoom que han sido invitados, por favor. Use school appropriate language. Usar el lenguaje apropiado para la escuela. And be kind to each other. Y ser cortés con todos. Our next core value is be respectful. Siguiente valor esencial es ser respetuoso. So use mute when you are not speaking. Por favor, mudarse cuando no estén hablando. Raise your hand to speak. Alzar la mano en Zoom virtualmente cuando desean hablar. And only use chat to ask questions about or contribute to an academic discussion. Y solo usar la opción de charlar para participar en la discusión o para contestar una pregunta. And our third core value is be responsible. El siguiente valor es sea responsable. So to be responsible, you can log in on time. Para ser responsable, por favor, ingresen a tiempo. And log in with your name. Y ingresen con su nombre. I know that there have, in the past few Zoom lessons, students have not been able to rename themselves. And I found that that was my mistake in the settings. So I'm working on changing that so that students can rename themselves in the future. Ok, entonces la maestra está tratando de cambiar las opciones en Zoom para que los alumnos puedan renombrarse y han tenido dificultad esta vez, pero en el futuro lo va a arreglar para que todos tengan puedan renombrarse para que sean más fácil reconocerlos. Something that is very important to us at ICS is to encourage our students to be an ally. Algo muy importante para nosotros aquí en ICS es para que promover a que todos los alumnos sean aliados. And being an ally means standing up for people even when it feels hard. Y ser un aliado quiere decir que estar listos para defender a otros, aunque sea muy difícil. All right, so now we're going to just share some ways that you can communicate with your teachers and your principal. The most important tool that you can have is Talking Points. You can download the app to your phone. This is a messaging system that both your teachers, your students' teachers use, and the principal uses to send school-wide messages. Muy bien. Entonces, una de las maneras para estar informado acerca de lo que está pasando en la escuela ICS es usar mensajes de texto de Talking Points para mantenerse al corriente. Y esta es la aplicación que se va a estar usando donde se comunicará a la escuela, ¿verdad? Miss Alderman, Miss Ulma, pero también nosotros los maestros, Miss Dossler y yo. Y mandaremos los mensajes importantes. You can also connect on Facebook by following our principal, Principal Eleanor Alderman. She posts announcements and she posts
celebrations, photos of students. So it's a wonderful way to connect. Ok. Entonces también pueden estar informados si visitan la página de Facebook que creó la directora Ms. Alterman. Aquí habrá muchos otros anuncios y mensajes y es una buena manera para conectar con la comunidad. You can also use the ICS website to stay informed. También pueden entrar a la página de ICS en la red del internet para mantenerse al corriente. And the principal offers weekly coffee chats as a time to talk to the principal about anything you want to chat about. Those are Fridays at 9 a.m. Y la directora también ofrece el café con la directora los viernes a las 9 y ese es un momento abierto para conversar con la directora libremente. Okay, and we will be having assemblies virtually every Tuesday at 2 p.m. and we encourage students and families to attend. Y tendremos asambleas semanales cada martes a las 2 y queremos que todos los alumnos y por favor y también los padres que asistan. All right, so go ahead and just take a moment and look at the list of students for each cohort and find your student's name and just pay attention to what cohort they are in this year, whether they are a gray wolf or a white wolf. Y entonces la maestra los invita a que miren aquí a los dos grupos para buscar o tomen un tiempo ahorita nomás para buscar el nombre de su hijo o su hija y nomás para que se pongan al tanto de saber en qué grupo están, si es un lobo gris o un lobo blanco. And we can come back to this later if you need more time. Y si necesitan más tiempo después podemos visitarlo de nuevo. All right, so something that your fourth grader will need in order to participate in virtual distance learning is a Chromebook or a computer device. It's pretty challenging to do the Google Classroom assignments on an iPad, so we are really encouraging families to take the Tech Check survey to sign up for a free Chromebook. Entonces, una de las cosas que van a necesitar los alumnos, y esto es muy importante, como ya saben, es una computadora para tener acceso a la educación por línea. Y una de las maneras que los alumnos pueden recibir su propia computadora es ingresando a esta encuesta, llenándola y recibirán su propia computadora. Si no se han dado cuenta, las tabletas, como nosotros nos dimos cuenta en la primavera, muchos alumnos que tenían tabletas tuvieron muchas dificultades entregando su trabajo y teniendo acceso a ciertas aplicaciones. There's a question on the Tech Check survey that asks whether or not there are laptops in the house for your child. If your child is borrowing a Chromebook from ICS, that does not count as a device at home. That is a borrowed device, not a device that you own. So we want to make sure you check the box that you do not have a device. Muy bien. Entonces, les queríamos llamar la atención a una pregunta en la encuesta que les dice si tienen acceso a la computadora. Y entonces, lo que estamos diciendo a los padres es que no cuenten las computadoras que recibieron prestadas de la escuela. Si no tienen una computadora a ustedes y todas las únicas computadoras que ustedes tienen son las que les prestó la escuela, entonces van a marcar la última burbuja que dice el estudiante no tiene acceso a una laptop o computadora en casa para el trabajo escolar. Y la razón por esto es, al marcar esto, entonces se dan cuenta de que los alumnos necesitan una computadora y se les dará una gratis. Pero no cuenten la computadora que les prestó la escuela. Habrá un intercambio cuando lleguen las computadoras donde se
entregarán ustedes la computadora que les dio la escuela y luego les darán la computadora que van a recibir sus hijos gratis aquí. It's really important to us that your child gets a free Chromebook. So if you need help filling out this survey, please reach out to Mr. Estrada or myself. Okay, can we pause for a minute? There's a question on the chat. So, Okay. ¿Dónde se puede encontrar esta encuesta? La encuesta la envió el distrito a ustedes, pero si no la tienen, nosotros se las podemos enviar también personalmente. Okay, so I'm just saying that the district sent it out, but we can also resend the survey to them. Yeah, that was what I just said was this is really important. So if you need help filling this out, please reach out to Mr. Estrada or myself. We can resend you the link. Yeah, okay. So se los podemos mandar a ustedes. All right, so make a note of this. Okay. Okay. All right, ready? Yeah. All right, so we're just going to quickly review how to log into Clever. Clever is going to be an important platform for your child. Okay, so vamos a repasar cómo ingresar a Clever porque Clever va a ser muy importante para sus hijos. Okay, so you're going to go to clever.com and then you're going to click login as a student. Okay, so van a entrar les está enseñando la maestra cómo van a entrar a clever.com, van a entrar así y después les va a enseñar cómo van a ingresar y van a ir acá donde dice, en inglés dice login as a student, que significa ingresa como un alumno, donde está apuntando la flecha amarilla. Okay, then you will be prompted to type in your school name. Les va a pedir aquí donde está la flecha amarilla que por favor pongan el nombre de la escuela. When you start typing in international, you'll see International Community School, Oakland Unified School District, and you're going to click that option. Okay, entonces cuando salga dice International Community School en Oakland, van a oprimir esa opción. You want to make sure it says Oakland Unified School District. If it does not say Oakland Unified School District, go ahead and click not your district and try again. Muy importante que se aseguren que viene del distrito de Oakland. Aquí, si no sale el distrito de Oakland como lo están viendo aquí, entonces tienen que marcar, dice, no es mi distrito. Okay. And if it does say Oakland, then you go ahead with login with Google. Si está bien todo y dice Oakland Unified School District, que es el distrito de Oakland, entonces van a ir donde dice acá la G de colores, que para ingresar por Google. And then you're going to use your student's OUSD Google account to log in, which is typically s_firstname.lastname@ousd.org. Okay, y entonces van a usar el correo electrónico o el domicilio del correo electrónico de sus hijos o hijas, que quiere decir que comienza con la S, esta línea baja así, primer nombre, punto, apellido y luego @ousd.org. If you aren't sure your student's OUSD account, please reach out to Mr. Estrada or myself. We can get that to you. Y si no están seguros acerca de cuál es el domicilio del correo electrónico, mándenos un mensaje a la maestra o a mí. And then you will enter your child's password, which is 00 followed by their 6-digit number. Okay. Entonces, aquí después la contraseña va a ser que comienza siempre con 2 ceros y es el número de identificación que los alumnos saben que es de 6 dígitos. Entonces, 2 ceros y los otros 6 números. Muy bien. Okay. All right, then you should be at your child's Clever page. And there are 3 important tools as of right now that I'd like to point out. We will be using much more as the school year goes on. Entonces aquí hay 3 partes importantes. Cuando entre a la página de Clever, hay 3 partes importantes que la maestra les va a enseñar ahorita y que vamos a estar usando y va a animar a que todos estén al tanto de ver estos durante el año escolar. So Google Classroom underneath Google Apps is very important. That's where Mr. Estrada and I will post the weekly schedule, the daily Zooms, and class assignments. Ok, aquí donde dice la pizarra que está verde con las personas y
amarillo, el cuadro amarillo alrededor, es de la entrada a Google Classroom, donde la maestra y yo vamos a poner los horarios semanales. Above right here, Raz Kids is a reading program that offers books in English and Spanish. Y aquí, como puede ver el dibujo del robot, es donde está para ingresar a Raz Kids y va a haber libros en inglés y en español. And then in the top menu bar, there is a messages section. Y acá arriba hay también para enviar mensajes. And this is a great place where students can send messages to their teachers if they have questions about any of their assignments. Y aquí es un buen lugar donde pueden los alumnos enviar mensajes a la maestra o a mí si tienen preguntas acerca de su tarea. Okay, so let's take a look at Google Classroom. Vamos a ver a Google Classroom. Right here at the top of the stream is where we keep the daily Zoom link. Okay, aquí arriba es donde está el enlace para la junta de Zoom. And then right here is the weekly schedule that holds the links that your child will need. Okay, y aquí está otros enlaces para el horario semanal. Y aquí también lo va a ocupar su hijo o hija para verlo cada semana. Let's take a look at the weekly schedule. So we're going into the weekly schedule. Y si oprime ese botón, le va a llevar al horario semanal. So when you're looking at a day, you're going to look down. Cuando estén mirando el día, van a verlo hacia abajo. Se fijan de donde dice lunes, hacia abajo está el horario puesto. This schedule goes hand in hand with the paper packet that your child receives. Y esto es un buen acompañador a lo que viene en el paquete de tarea que recibe su hijo cada semana. So assignments that are in black are paper assignments in the packet. Si viene en tinta negra, quiere decir que es todo lo que se encuentra en el paquete. If the assignment is blue, then that is a link to a YouTube video or a reading that the student needs to do online. Ok, y si se ve aquí que está en azul, es un enlace para una actividad que el niño puede o la niña puede ver en video o una lectura que está en virtualmente o en la línea del internet. And depending on your child's cohort, we have a link to Raz with the teacher's username underneath. So this student is a white wolf, so they will need to use the teacher username LDossler1. If your child is a gray wolf, their schedule will say gray wolves, and underneath it will say A Estrada 12. Muy bien, entonces acá abajo donde dice lectura independiente, a mero abajo está en azul, está el enlace para ver el registro de lectura y debajo está la clave para entrar a Raz Kids. Entonces, si su alumno o alumna es lobo blanco, entonces va a usar el de L Dossler 1. Pero si es lobo gris, va a decir A Estrada 12. Y viene todo puesto en el horario. All right. So the weekly schedule goes hand in hand with the packet that you can pick up every Monday from 9 to 11 in the kindergarten parking lot at ICS. Entonces, el calendario va con acompaña a este paquete y este paquete lo puede recoger cada semana, cada lunes, entre las 9 y las 11 en el estacionamiento cerca del kinder en la escuela ICS. So at the end of this week, when your student has completed their packet, they will take their completed packet back to ICS on Monday, turn it in, and collect next week's packet.
Entonces, cuando terminen este paquete este fin de semana, el próximo lunes lo van a ir a regresar y van a recoger el paquete de la semana 2. The most important thing, the number one priority assignment that Mr. Estrada and I are asking your fourth grader to do is the reading log. If they do nothing else, we want them to do the reading log. That is our number one priority. We're asking them to read 30 minutes every day, and we want them to read 2 days in one language and 3 days in the other. So they can either read 2 days in English, 3 days in Spanish, or 2 days in Spanish, 3 days in English, so that they're doing approximately half their reading in one language and half the reading in the other. Entonces, esta es la copia del registro de lectura que va a acompañar el paquete, y lo que les estamos pidiendo a todos los alumnos es que si hay tarea, la tarea más importante y la primera prioridad sería hacer la lectura y completar el registro de lectura. Si batallan con el paquete de tarea y no hay otra tarea que van a hacer, esta es la tarea más importante que queremos animar a todos los alumnos que hagan. Si tienen que hacer una tarea y necesitan que escoger, hagan esto. La lectura es la base, lo más importante. Estamos pidiendo que hagan 2 días de los 5 en un idioma y 3 en otro. Entonces, un ejemplo, puede ser que 2 días sea en inglés, 3 días en español, o 3 días en inglés y 2 días, y 2 días en español, para que tan siquiera hagan la mitad de su lectura en uno de los lenguajes. Okay. Your child may use RAS to complete their reading log. Estamos pidiendo, sus hijos pueden usar RAS para completar el registro de lectura. To fill out the reading log, you put the date, the title and author, the level of the book, the page the student began, the page the student ended on, the time the student began, the time the student ended on, how many minutes they read, which should be a minimum of 30, and where they read, which for now will be an H for home. En el registro de lectura, pedimos que los niños pongan la fecha, el título y el apellido del autor del libro que leyeron. En RAS Kids les van a decir el nivel, así es que lo pueden apuntar ahí. La página donde comenzaron, página donde paró de leer, hora que comenzó a leer, hora que paró de leer, los minutos que leyó, y entonces por ahorita van a poner H, que quiere decir que leyeron en el hogar. Okay, so we're almost done. The last thing that we would like to share is the method for signing up for a home visit, a virtual home visit. We would love to meet your family and get to know your child better. So we really, really would love you to sign up for a virtual home visit. Estamos pidiendo que por favor se apunten para una visita virtual a casa. Aquí les va a repasar ahorita la maestra cómo hacerlo visitando al calendario. Si ya lo hicieron, muy bien. Y si no lo han hecho, esta es una buena manera para conocerlos a ustedes y especialmente conocer a los alumnos. So you can find this link to sign up for a virtual home visit. It's at the bottom of the stream of your student's Google Classroom. Y se puede encontrar el enlace para visitar este calendario y apuntarse si van a Google Classroom y van a la parte mero abajo de todos los otros mensajes, estará el calendario puesto ahí abajo. So when you click this link, it will take you to a sign up. Y cuando entre a ese enlace, lo llevará a este calendario. So you could choose a time tomorrow or Friday by clicking one of the gray blocks. Pueden escoger uno de los tiempos si ven los rectángulos grises. And then typing in your child's name. Y cuando opriman el rectángulo gris, entonces pueden entrar el nombre de su hija o hijo. If there isn't a time this Thursday or Friday that works for you, go ahead and click this little arrow at the top
That will take you to next week, and there are a lot more openings next week. Ok, y si no quieren, si no ven un horario que funcione para ustedes esta semana, entonces van acá donde está la flecha amarilla al lado izquierdo, acá arriba donde dice semana de agosto al agosto 15, oprimen a la flecha que está apuntando hacia la derecha y entonces los llevará al calendario de la siguiente semana. And if all else fails, you can always text us and we can help you sign up. Ok, y si también necesitan ayuda, siempre, por supuesto, nos mandan un mensaje y les podemos ayudar cómo apuntarse. Ok. All right, now is the time for questions. Y ahora es el tiempo para preguntas. Go ahead and either raise your hand in the screen or you can use the raise your hand tool if you have any questions for us regarding the PowerPoint. Ok, y si tienen preguntas, pueden alzar la mano o pueden también alzar la mano virtualmente o mandarnos un mensaje por la conversación de charlar acá abajo. Oh, ok, Omar Bailey. Let me see, are you getting? Yeah. The packets every Monday. I noticed you guys also put it in Google Classrooms. Is that going to be gone all school year? Picking up the packets on Monday? I think it'll be going on during distance learning. Maybe Ms. Alderman wants to speak to that. Sure. Yeah, Donald, it's just the first 3 weeks that we're doing those big packets, and that's really because teachers are, doing a lot of planning for what's going to happen on week 4 and beyond. Okay. And so it's also while we're easing students onto technology and getting families connected and with internet, we want to make sure we're providing some handwritten work too, so that there's a balance, and just to give kids a screen break since we're all kind of easing back into the reality of being on screen all day. Yeah. So just next Monday, you'll trade this week's packet for a new one, and again the following Monday, and then we won't be doing big hefty packets anymore, but teachers may have materials that they want to send home with students. We're going to send home math workbooks, reading books once those arrive. So there will be a few more pickup days for materials, but it won't be like an every Monday giant packet thing. Okay. Yeah. Thank you. We did have a lot of parents request more pencil and paper type work over the summer when we were holding parent meetings about, what works in distance learning and, what would you like more of? A lot of parents said that they wanted more packet type, paper type work. So we'll try to find a balance. Yeah. That would be good because it'll give them less time off the computer or laptop. Yeah. Totally. I agree. Voy a traducir rapidito. So, el papá preguntó sobre los paquetes que estamos dando los lunes. No va a ser algo que hacemos todo el año, pero es para las primeras 3 semanas mientras estamos apoyando a las familias a conectarse al internet y poner su computadora y asegurar que todos los niños están conectados. Y para que tengan un descanso de la pantalla, porque es mucho tiempo para que estén en la computadora y queremos que tengan algo escrito también aparte de estar en la pantalla. So, la semana que viene, el lunes, van a traer su paquete y cambiarlo para otro nuevo. No importa si no terminaron todo, sabemos que es mucho. Y para la tercera semana van a traer el paquete y cambiarlo otra vez. Y luego no va a ser todos los lunes, pero sí va a haber otro día para venir por los cuadernos de los alumnos y tal vez materiales que estamos comprando ahora como crayolas o lápices de color, pegamento, tijeras, cosas que ocupan en casa para hacer su trabajo. Okay, the mom of Andrea. Andrea nos puede, sí.
Sí, nada más quería saber, yo ya me apunté para la cita de virtual y entonces lo hice para mañana, pero no estoy segura si sí estoy bien o necesito volver a hacerlo. Podemos ver y decirle, le podemos ponernos en contacto por texto, but she just wants to know if she signed up for a conference for tomorrow. She wants to make sure that it went through. I can't hear you. You're muted. I believe yes. Let me double check. Ahorita va a ver la maestra. Gracias. All right, we have a couple more hands. Frederick, let me go to Frederick. Where are you? Okay. Let's see, Frederick. Buenas tardes, maestros. Buenas tardes. Nomás me quedé con la duda de una computadora que como que le iban a dar una computadora. Bueno, el niño tiene una, pero es el distrito que, bueno, fuimos a traer de la escuela, pero lo que no me quedó bien, si lo pueden mandar uno a él o no, eso es lo que quiero saber. Okay. ¿Ha llenado la encuesta que envió la directora o que le envió el distrito? No le he llenado nada. Okay. I put the link in the chat. Puse el enlace en el chat. Pero podemos también llamar a casa para ayudar a llenar la encuesta si quiere. We can help families fill out the survey if you have any questions about it. Yeah. Sí, cuando tengamos conferencia, no sé si ya se apuntaron ustedes para una conferencia con la maestra y conmigo. Todavía no. Okay. Y si lo hacen allí, entonces le podemos ayudar a llenar la encuesta. Okay. Muchísimas gracias entonces. Okay, está bien. Gracias. So David was next and then Esmeralda. So. Okay, David. Mi mamá está preguntando como dónde me meto para que hagamos toda la cosa porque yo y mi mamá llegamos un poco tarde por eso. Oh, so okay, he wants to know how to log into everything, he says, because they just arrived. So, okay. We're recording it. Yeah. So, todo está siendo grabado, David, y si tienes acceso al canal YouTube de la escuela. ¿Sí? No sabe, he doesn't know. No creo. Okay, We can also text him the video. Okay, so la maestra dice que podemos enviarte el video para que lo puedas ver, ¿sí? Así puedes ver cómo ingresar a todo Google Classroom y Clever, okay? Okay. Está bien. Also, before we take the next question, Andrea is not signed up tomorrow for a home visit. Oh, okay. So is she here? Oh, yes, Yeah. she was. She was a blurry one over there. Okay, there it is right there. Okay, so yeah, we could text her in a minute then. Yeah. Okay. Can you just let her know? We'll text her. Yeah. Meanwhile, let me see what Esmeralda's mother was next. So I think, yeah. Esmeralda. Los mismos problemas de la ¿cómo se llama? Para computadora ya la hice, pero dijo que no se podía hacer en esta computadora que me dieron, no sé por qué. Okay, no se está oyendo muy bien. Está hablando de la encuesta. Oh, this sounds really... Maybe María, type it. congelada, si puedes poner tu pregunta en el chat.
Okay. Meanwhile, Ms. Dossler, I think Luis Angel is asking if they're signed up for the 13th. Yes. Okay. All right. Let me just let her know. Were there other questions? Sí. Verónica, mamá de Andrea. Y dijeron que no estás en la lista para mañana. So we'll Ok, talk in, we'll maestra, send them. está bien. Ella le va a mandar un mensaje de texto. Okay, I see one down here. Is that a hand? There was a hand up, 313634. Okay, there I see it. Okay. But they don't know how to unmute. Tienes que hacer, sí, okay. Sí, digan cuál es su. Oh. Yeah. Okay. Is that Rodrigo? Can't tell. There we go. Okay. Ahora sí. Una pregunta. Es que mi teléfono recibe el mensaje para llenar el cuestionario, pero no se me sale en el teléfono. ¿Puedo llenar en la computadora? Sí. Sí. Ok, entonces está bien, gracias. ¿Me lo pueden mandar por la computadora de Dairon? Porque mi teléfono no sale muy bien. ¿Está en la computadora ahora o en el teléfono? Ok, muchas gracias. No, que si ahorita, ¿qué está usando ahorita? Oh, she's gone. Did we lose her? No, she's still here. She's over here. She bounced off my screen, so, okay. Queremos saber qué está usando, si está usando la computadora o el teléfono. Sí, él está usando la computadora, pero de lo que me estoy refiriendo es que se iba a llenar, pero ¿es de la conferencia o es un cuestionario? Oh, so, ¿ya se apuntaron para una conferencia con nosotros? No, todavía no. Ok, entonces tienen que entrar por Google Classroom y bajar abajo a buscar el horario y allí se apunta para un tiempo con nosotros. Y luego, ¿tiene preguntas acerca de la encuesta para recibir la computadora gratis? No, Dairon ya tiene computadora. Oh, ok. All right. Ok, eso es todo. Muchas gracias. Okay, all right. And then I think Carla had a question about how do I search for the ICS YouTube channel? I'm going to paste it in the chat right now. Okay, she's giving a thumbs up. Okay. Okay, entonces la maestra acaba de poner en el chat el enlace para entrar al canal de YouTube para que puedan ver todo esta conferencia, esta reunión que hemos tenido y puedan repasar cómo ingresar a todos los sitios que la maestra demostró. And Miss Alderman typically posts our YouTube to her Facebook as well. Y también está esto en el Facebook de la directora Alderman. I think Army had her hand up. Okay. Stefan's mom. Sorry, I just got in not long ago, but I just wanna, what time again for the pickup packets? Is it 9 o'clock, right? Yeah, I'll be there from 9 to 11, but I'm gonna leave the packets out all day from 9 to 4. But if you have questions for me or need help with technology, I'm just there 9 to 11, but the packets will be out all day. Got it. Okay, thank you. So para los paquetes, yo voy a estar de 9 a 11 para responder preguntas o ayudar con tecnología, pero voy a dejar los paquetes todo el día, de 9 a 4. Y puedo volver el martes si hay personas que no pueden venir los lunes. También puedo ir a su casa. Fui a varias casas esta semana para traer paquetes si necesitan ayuda. I want to make sure Freddie's dad gets our talking points. Can we ask him? Where is he? En español. Okay, Freddie. I mean, you said
You said Frederick? Yeah. Okay. A ver. Señor padre de Frederick, le queremos hacer una pregunta si usted recibe los mensajes de Talking Points. Sí, lo recibo en el Talking Point y en el WhatsApp también. Okay. Okay. Muy bien. So Okay. we're gonna make sure and check in with him about a virtual home visit and the check survey. Okay, y vamos a nosotros a estar conectados con usted para cómo hacer la encuesta del de tecnología y lo también cómo hacer una conferencia para tener la conferencia virtual. Okay. Okay, gracias. So someone's Any other asked, questions? there's a question saying, oh, David, okay. when So is his appointment tomorrow? So how does he sign up for a conference tomorrow? David's is tomorrow at 2. Yeah, and the link is usually, we send them, right, the link? You send them the link? Yeah, I can put it in the chat right now. Okay. Que será a las 2, David, y te la mandará la maestra. No es eso, sino es que ahorita Where- estamos aquí donde dice book an appointment y luego Ajá. no sabemos qué significa descripción, ¿verdad? Descripción. Oh, ¿Qué ponemos ahí? tienes que buscar uno que esté, un rectángulo que esté gris. Y se oprima y se entra, because he says that when he clicks on it, he says he gets a description. He says, what is it? To give a description or description. He types in his name. Okay, escribe tu nombre. No estamos en mí, entonces te oyeron. But he signed up. He doesn't need to worry Okay. about it. Tú no te tienes que preocupar, dice la maestra que ya estás apuntado. Entonces presiono save, guardar. Ay, Santi. Entonces presiono guardar. Sí, save. Okay. Ya. Okay. Ahora meterme a Zoom otra vez. Ahora. Okay. Así aprendemos. Okay. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No, there was one more here that I missed. Okay. Did you get Luis Angel's mom's question about signing up? She said she signed up for the 13th and wants to know if it worked. Yeah, I think Lindsay said it did, right? Yeah. Okay. Yeah, we did. Okay. Yes, at 1:30. A la 1:30 para Luis Ángel, 13 de agosto, sí. Okay. Another question here. Ajá. Dayron, Okay. ¿puedes hablar? Yo tengo una pregunta. ¿Dónde está el calendario para escribir para la conferencia? Okay, so he's asking for the calendar to sign up for a conference. So It's in the chat right now. The link is in the chat. si vas al chat, ¿sí lo puedes ver? Es el que mandó la maestra, dice en inglés calendar.google. Si oprimes ahí puedes entrar y buscar una fecha. Okay. Mom can message us if she needs help. Y si necesitan ayuda apuntándose para una conferencia, nos pueden enviar mensajes a la maestra o a mí. Y les podemos ayudar con eso. Esme's mom just said that the computer didn't work for the survey because it said it was from the school and it didn't accept it. Oh. Oh, because they're on the school Chromebook? I don't know. They should be able to do it from their phone, right? Or do they need to have Google Docs downloaded? Well, we had a parent said that when she tried to do it on the phone, that the Spanish link wouldn't work. Wouldn't work, right. Well, I think that was, okay, Esmeralda's mom too. Maybe you guys could just stay on for like 2 minutes and take appointments for the ones who can't get on there. Yeah, we can do that. Maybe.
¿Alguna otra pregunta? See, I don't think there are any more questions. Entonces, well, I guess we can end it now and ask a couple of folks to stay. Ms. Dossler, do you think? Yeah, that's fine. Ok, entonces esto es todo por hoy. Si tienen dificultades o si necesitan ayuda inscribiéndose para una conferencia, se pueden quedar, y si los demás ya no tienen preguntas o se pueden ir. Gracias por acompañarnos hoy. Nomás también puedo pedirle a Ricardo que se quede en un momento, por favor. Dices a tu mamá que te quedes un ratito nomás, necesito un minuto. Y todos los demás, como les digo, si necesitan ayuda ingresando al calendario, quédense un momento, no tardaremos más que unos pocos minutos y les ayudaremos cómo ingresar al calendario, ¿sí? Okay. Thank you so much. Pasen buenas